Corte de Cuentas de la República ha sido criticada en algunos momentos por sus limitaciones en la fiscalización del buen uso de los recursos públicos, incluso en su independencia. ¿Qué debe hacerse para que esa institución logre más protagonismo en su mandato y su trabajo trascienda los intereses políticos o partidarios? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Vamos a conversar sobre el papel de la Corte de Cuentas de la República en la fiscalización del gasto de los recursos públicos, desde luego, y algo muy particular que tiene que ver con el proceso de transición presidencial. Hay que decirlo, hasta este momento no hemos conocido de manera oficial que haya habido algún contacto directo entre la administración entrante de Nayib Bukele, que toma posesión el 1 de junio, el próximo sábado, y la administración de Salvador Sánchez Serén, que tiene hasta el viernes a medianoche el ejercicio de su mandato. Pues bien, vamos a conversar un poco largo y tendido sobre estos temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Carmen Elena Rivas Landaverde. Ella es magistrada presidente de la Corte de Cuentas de la República. Presidenta, bienvenida, buenas noches, un gusto. Buenas noches, don William. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por abrirnos este espacio para hacer muchas aclaraciones y dar a conocer el trabajo de la Corte de Cuentas. Excelente, gracias por la diferencia entonces de estar con nosotros, Presidenta, y sin duda alguna hay muchos temas que conversar, ¿no? Y uno es inmediato, tiene que ver con el proceso de la transición que está viviendo el gobierno de la República. Y es que decíamos al inicio, pues sí, termina la administración de Salvador Sánchez Serén y inicia la administración de Nayib Bukele el próximo sábado, y hasta este momento no hemos conocido de algún contacto oficial en el proceso de transición. Y sí la vimos a usted que estuvo de alguna manera presenciando ahí la entrega de documentos por parte de la administración de Salvador Sánchez Serén. Debemos entender la imposibilidad de no hacerlo directamente a la administración entrante. Entonces, yo creo que es importante que justamente entremos en este punto, que nos clarifique cuál es el papel de Corte de Cuentas de la República, porque usted estuvo haciendo presencia ese día. No sé si a usted también le entregaron toda la documentación, si eso está en manos de Corte de Cuentas, pero bueno, nos explica usted. Como no, como le decía, muchas gracias por permitirme hacer estas declaraciones y estas aclaraciones a la ciudadanía. Creo que es importante aprovechar este espacio y aclarar el trabajo de la Corte de Cuentas, el papel que estamos realizando es simplemente, lo dije desde el inicio, desde en febrero que entregamos la guía al señor presidente, también se la hicimos llegar al presidente entrante. Decíamos que el trabajo de la Corte de Cuentas es solo ser testigo. La institución Corte de Cuentas es la rectora en el sistema de control interno y en ese sentido, de acuerdo a nuestro mandato, debemos de hacer una verificación tanto de la legalidad como de la gestión que se realiza. En este sentido también quiero aclarar, en ningún momento este acto quiere decir que estamos auditando y que estamos avalando la gestión. Es un acto de entrega, de facilitar y la información por parte del gobierno saliente al gobierno entrante. También aclarar que esta documentación no está en ningún momento en manos de la Corte de Cuentas. Ese fue solo un acto simbólico mediante el cual la administración saliente ha puesto a disposición de la presidencia entrante la información. Recordemos también lo que dice el artículo 19 de la ley AFI, que establece que la documentación y todos los registros son propiedad de la institución y deben de permanecer en esa institución. Nosotros, es importante también recalcar que este ejercicio es de transparencia en base a los convenios que como gobierno, como país hemos suscrito y que estamos obligados a transparentar nuestras gestiones y rendir cuentas a la ciudadanía. Se ha hecho este primer ejercicio que considero muy importante, debemos ir institucionalizando en los
próximos gobiernos centrales. Sí, Presidenta, pero usted recibió, no sé, alguna lista de cuáles eran los documentos que estaban en esas cajas, porque sí, de inmediato la imagen que uno tenía desde fuera, ¿no? Cuando vio la fotografía, la actividad, era de que ustedes, había un acto oficial y que ustedes formalmente estaban recibiendo esa documentación, pero usted dice, la información no la tienen ustedes, la tiene el gobierno siempre en sus manos. ¿Fue un acto más, digamos, no sé, más para la fotografía o qué sería entonces? Nosotros en febrero elaboramos una guía que se denomina Guía para el Traspaso de Administración en las entidades del gobierno central y autónomas. Ahí establecíamos la documentación que debe de contener y que las instituciones del gobierno central debían de recopilar y poner a disposición del gobierno entrante. Ya ahí decíamos, ahora nuestros equipos de auditoría están en cada una de las instituciones verificando que la información que han dejado los funcionarios, que tienen los funcionarios en las instituciones, sea de acuerdo a lo que ya establecíamos en la guía. Recordemos que debe prevalecer el principio de legalidad, no podemos ir a verificar situaciones si no tenemos algo con qué comparar. Nosotros debemos de ir y los auditores están respetando lo que la guía ya establece. Por el momento están haciendo esa verificación de la información. Le consultaba al coordinador cómo iban los avances y todavía están en etapa de verificación. Por el momento tampoco se han levantado las actas correspondientes. Presidenta, pero entonces estos son dos actos paralelos. Uno es esto donde aparece la fotografía, donde el presidente llega, donde dice que tiene toda esa información que está disponible para el nuevo gobierno y usted está ahí también. Pero entonces a usted tampoco le pasaron una lista de toda la documentación que estaba presente ahí. No, la lista no, nuestros equipos de auditores la van a verificar. Aun cuando nos hubieran pasado esa lista, nosotros como auditores estamos en la obligación de revisar y esas actas por eso van a llevar su momento para poderse levantar. Ahí se van a hacer constar todo lo que nuestros equipos auditores encuentren, ya si encuentran alguna deficiencia, alguna omisión de alguno de los documentos que se requieren en la guía, no está, eso va a quedar plasmado en el acta que se levante. Y entonces los auditores están desplegados en todos los ministerios. En todas las instituciones del gobierno central tenemos 2 auditores por cada una de las instituciones donde están haciendo esa verificación. Y ahí están contrastando entonces eventualmente la documentación, es decir, la existencia de la documentación, mas no están viendo, no están entrando a ver el tema de contenido específico o de qué manera. Auditoría no es una auditoría, nosotros quedamos sujetos todavía a realizar las auditorías que se hagan de acuerdo a nuestro plan anual operativo y también puede servir. Puede ser de que en el transcurso de la verificación que nuestros auditores realicen ha faltado o se ha omitido la presentación de cierto documento, podemos solicitarlo, establecerlo y ver a ellos si encuentran alguna deficiencia, alguna irregularidad como corte de cuentas. Posteriormente podemos mandar a hacer una auditoría o un examen especial a un punto que tal vez a ellos les ha llamado la atención, que no está con la debida disposición dentro de la normativa o con las formalidades que debe de contener. Presidenta, ¿y usted personalmente se siente satisfecha con esa guía que se ha trabajado para el traspaso de administraciones? ¿O habría que establecer un mecanismo distinto? Porque, pregunto, me parece que lo que ha ocurrido ahora en esta oportunidad es un poco inédito, es decir, cuando fue la transición del Partido Arena al FMLN en 2009, debo entender que hubo un poco más de fluidez en esa parte de la transición. Hoy no ha sido el caso necesariamente, pero no estoy diciendo, mucho menos insinuando de que el que no lo haya habido no haya algún acto de transparencia, sino en términos de cómo darle fluidez a ese mecanismo de transición. ¿Es suficiente esto o habría que hacer algo más? En primer lugar, quiero resaltar, ¿verdad?, esta gestión que nosotros estamos realizando. Estamos preparándonos para realizar dentro de la institución, en primer lugar, un cambio de la imagen de la institución que hoy por hoy tiene la ciudadanía del trabajo que se realiza en la Corte de Cuentas. En ese sentido, queremos hacer abiertos tanto en cómo administramos nosotros nuestros recursos internamente, como también para las instituciones que nos compete fiscalizar. En ese sentido, yo decía, y lo repito, es importante este mecanismo de transparencia
porque la información está ahí a disposición de todos, en primer lugar del gobierno entrante, en segundo lugar, las actas que se levanten se van a colgar en el portal de transparencia de cada una de las instituciones, en la misma Corte de Cuentas, y ahí la ciudadanía va a poder realizar una contraloría social, va a poder determinar, y a través de las diferentes unidades de acceso a la información, en un momento determinado puede pedir la información y hacer ellos la verificación. Excelente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, sí nos interesa hablar de otros temas que tenemos también acá y que tienen que ver justamente con el trabajo de Corte de Cuentas de la República en el marco de gastos reservados en Casa Presidencial. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestra invitada, Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta magistrada de Corte de Cuentas de la República. Presidenta, yo creo que es importante precisar algunos puntos del segmento anterior. Entonces, porque la guía para el traspaso, que es la que usted me mostraba entonces en el segmento pasado y que la tiene en sus manos, me decía en el corte comercial, esta fue creada justamente en su administración. Sí, exactamente. Fue a raíz, públicamente salió la invitación que hizo la Presidencia de la República de que quería que la Corte de Cuentas fuera testigo de la entrega de la información que le hacía al gobierno entrante. En ese sentido nos pusimos a trabajar con los técnicos de la Corte de Cuentas que auditan a todas las instituciones del sector público y con los compañeros magistrados y aprobamos la guía. Esta guía está adaptada a lo que es el gobierno central y está regulada de acuerdo a la normativa que ellos manejan. En ese sentido, nosotros emitimos la guía y como ente rector del control interno la estamos realizando. Sin embargo, tal como se lo mencionaba en el corte y lo mencionaba un funcionario por la mañana, decía de que lo mejor sería dejarlo normal, institucionalizado a nivel de una ley. Al dejarlo institucionalizado a través de una categoría de ley, eso sería de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos entrantes, porque yo no le puedo dar garantías. Si bien es cierto, en esta administración nosotros le hemos dado el papel fundamental para poder dar más transparencia en las gestiones que se realizan, yo no puedo garantizar que si solo está aquí a nivel de guía, otras administraciones de Corte de Cuentas lo quieran seguir aplicando, pero porque vamos, lo entonces, podrían revocar. Pero vamos, entonces, de todas maneras, esa es una guía, no es necesario de cumplimiento obligatorio para los gobiernos salientes, digamos, de llenarlo, o hasta cuál es el poder que tiene entonces esta guía como para obligar, porque ahora sí, o sea, yo creo que finalmente se llega a esa situación en la que entonces de repente hay que obligar, en algunos casos quizás no sea necesario, pero ahora habría que hacerlo, pero entonces ¿cómo darle la fuerza vinculante a esa guía? La fuerza que fuera emitida por la Asamblea Legislativa mediante una ley podría ser, y eso, como todos sabemos, una vez aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionada por la Presidencia de la República, es de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano, para todos. Sin embargo, la guía en un momento determinado podría, porque yo lo decía también, nosotros como Corte de Cuentas no tenemos la potestad de imponer las cosas por la fuerza en un momento determinado. Tampoco podemos ir y llegar y traer una documentación, secuestrar la documentación, tampoco es nuestra potestad. Esa prerrogativa está para la Fiscalía General, para la Policía, que podrían acudir en un momento determinado hasta por la fuerza. Ya, entonces ¿puede ser una nueva legislación o hacerlo a través de una reforma a la Ley Orgánica de Corte de Cuentas? Podría incluirse. De hecho, estamos preparando una reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas y me está dando una buena idea para poderla incluir. Estamos en ese proyecto que estamos trabajando, estamos pretendiendo llenar algunos vacíos que nosotros como administración actual hemos detectado que nos limita a realizar un trabajo más efectivo, más eficaz, y también estamos preparando para realizar nuestro proceso de auditoría de una forma más ágil, más transparente, y modernizar también el juicio de cuentas, que hoy por hoy es el único proceso que nos ha quedado en El Salvador, que es documental. Lo queremos hacer también por audiencias y que sea más ágil. Sí.
Presidente, explíquenos, en algún momento el presidente electo Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, hizo las denuncias públicas en torno a supuestas irregularidades que se estaban generando en algunos ministerios, de personal que estaba siendo trasladado, que estaba por la parte de contratos, pasando a ley de salarios, otros a cargos de dirección, bueno, una cantidad de movimientos que se supone, de acuerdo a la interpretación, era que había un intento del FMLN como partido en el gobierno de entronizar a su gente, a sus militantes o a los allegados. Sobre esa información de denuncias que hizo el presidente electo en ese momento, ¿ustedes han dado seguimiento de oficio, han retomado la información o qué ha ocurrido con eso? Como Corte de Cuentas podemos retomar de forma oficiosa las denuncias que salen en los diferentes medios de comunicación y hacer un examen especial o incorporarlo a una auditoría que estamos realizando. Sin embargo, por el espacio de la transición, nosotros estamos ya posterior a que se van a realizar las auditorías o exámenes especiales en cada una de las instituciones, pero por eso es importante darle cumplimiento también a la guía. El numeral tercero de la guía dice que debe de ponerse a disposición el detalle del recurso humano institucional con el que se cuenta. Ahí los auditores tienen que revisar, poner dentro del acta toda esa información y posteriormente que ya levantemos el acta de que con el inventario de toda la información que de acuerdo a la guía debe de estar ahí en la institución, vamos a realizar los exámenes especiales en cada una de las instituciones para verificar los procesos de movimiento de personal que se han denunciado, ¿verdad? Pero hoy por hoy no podríamos como Corte de Cuentas decir que están malos, tenemos que revisarlos. Claro. Mientras no los hayamos revisado y comparado en base al procedimiento legal, no podemos decir como Corte de Cuentas que está bien, pero tampoco podemos decir que está mal. ¿Cuánto tiempo le va a llevar entonces? ¿En qué momento se podría tener ya el detalle de toda esta información que estén en sus manos y que ustedes puedan precisar que sí, efectivamente hubo o no irregularidades o si se están dando todavía? Y esto porque debo entender que hay mecanismos de verificación, ¿no? Por ejemplo, creación de una plaza o modificación de plazas que tiene que ver con erogación de fondo y todo eso pasa por Hacienda. Hay todo un procedimiento interno que seguir. O sea, ustedes pueden seguir la pista perfectamente de todo eso. Se debe de seguir porque ya la ley establece cómo debe de realizarse. Yo ponía el caso de que si lo hicieron, lo previeron desde el año pasado, ya tuvo que haber estado aprobado en el presupuesto que entró en vigencia el 1 de enero de este año, o si lo hicieron en ejecución, tuvieron que contar con las diferentes economías salariales para poder cumplir con el requisito. Hacer una reclasificación de plazas, la ley permite hacer una reclasificación de plazas, para ello debe hacerse el proyecto internamente y mandarlo primero a aprobación del Ministerio de Hacienda. Esto es para hacerlo en ejecución, sin embargo, para poderlo dejar ya legalizado e institucionalizado, debemos incluirlo en el siguiente presupuesto para que ya sea aprobado también por la Asamblea Legislativa. Bien, y de los auditores que están ya en el terreno haciendo su trabajo, ¿cuándo espera tener los informes? Depende de la complejidad de la institución, ¿verdad? Tal vez hay instituciones que las podemos tener ya a partir de la otra semana, pero pueden haber instituciones que nos vamos a tardar 2, 3, 4 o meses para hacer la verificación, para poder dar un trabajo exacto, que sea una información fidedigna de lo que se está plasmando en el acta que se levanta. ¿Qué serían estos? ¿Cómo se catalogarían? ¿Serían una especie de auditorías especiales o cómo lo consideran? ¿Cómo lo califican ustedes a lo que está haciendo en este momento? El acta en ningún momento es una auditoría. Eso lo quiero dejar claro para que posteriormente, en un momento determinado, quieran alegar que ya se está efectuando un doble juzgamiento. Nosotros, como Corte de Cuentas, actualmente solo somos testigos de la puesta a disposición de toda la información que el gobierno saliente está dejando al gobierno entrante. Bueno, excelente. Tengo que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, Presidente, hablemos un poco. Hay una publicación este día, esta semana justamente de
El Faro, donde habla de la Corte de Cuentas de la República y que se ha declarado incapaz de auditar la partida de gastos reservados para la presidencia de la República porque el gobierno de Salvador Sánchez Serén nunca permitió que la institución facultada, dice el Faro, por constitución, para auditar fondos públicos accediera a los archivos contables de Casa Presidencial. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Está en nuestros estudios la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, y estamos conversando sobre todo el proceso de transición en el gobierno, la administración de Sánchez Serén a Nayib Bukele. Me decía antes de entrar al otro tema que me interesa también conocer su opinión y que es referencia a lo que ha publicado el periódico electrónico El Faro, presidenta, es en el tema de guía de traspaso de administración, ¿no? Que justamente creo que lo tenemos ahí porque lo podemos mostrar, que son básicamente cerca de 14 puntos relevantes. Hay aquí unos importantes y le decía, por ejemplo, que me llama la atención el que tiene que ver con la parte de presupuesto, ¿no? Sí, ese es uno de los más importantes. Recordemos que la ley nos establece que el gobierno saliente no debe de haber gastado en cada una de sus instituciones más del 40% que tienen presupuestado para este año. Cabe recalcar que el presidente en la puesta a disposición de la información el día lunes dijo que por lo menos Capres llevaba un nivel de ejecución del 29%. Luego los auditores están verificando también esa parte en cada una de las instituciones y eso sería ya un parámetro si logramos detectar que en alguna de estas instituciones se haya ejecutado más del 40%. También sí. Hay otros ítems de la guía que es importante que estén ahí. Por ejemplo, los sistemas de información, las claves de acceso, la seguridad, la disponibilidad de efectivos con los que se cuenta en caja chica, en las cuentas corrientes, las inversiones en valores en aquellas instituciones que deban de hacer, sí. Y también las obligaciones, ya sea a corto o largo plazo, que cada una de las instituciones deja. Es importante determinar, los auditores deben de verificar que también estas obligaciones que se están reflejando sean de las que estaban contenidas en el plan anual de compras, en el plan anual operativo, porque el artículo 228 de la Constitución establece que no se puede hacer ningún gasto que no esté debidamente presupuestado. Sí. En ese sentido, también yo hacía ver que es importante tomar en cuenta que dentro de la ejecución del presupuesto, como gobierno nosotros pagamos a los 60 días, ¿verdad? Entonces puede ser que contrataciones que ya se realizaron todavía estén pendientes de pago que va a tener que asumir la nueva administración. Yo hablando con un funcionario, yo le decía que esas obligaciones que son institucionales. En ningún momento son del funcionario que se va, por lo tanto la nueva administración, siempre y cuando estén presupuestadas, estén reguladas, la nueva administración debe cumplir con esos compromisos previamente establecidos. Pero vaya, entonces los funcionarios que toman posesión el próximo sábado 1 de junio, que es su primer día oficial, ya ellos tienen el pleno acceso total a todos los ministerios, ¿no? A todas las dependencias a partir del sábado. A partir del sábado ya cada funcionario debe de asumir. Pero en términos de, como es, pues sí, el sábado no es laborable en el sector público, será entonces prácticamente este lunes que se estarán haciendo, digamos, el acto presencial de los ministros, por ejemplo, para citar algo, allí en cada ministerio. Sí, nosotros, de acuerdo a las disposiciones generales de presupuesto, laboramos de lunes a viernes, de 8 a 4 en el gobierno central, de 7:30 a 3:30, pero también hay instituciones que no se puede interrumpir el servicio y por lo tanto los funcionarios deben de apersonarse a cada una de las instituciones para poder ir viendo la viabilidad y continuar. Hay servicios, yo les mencionaba que hay servicios que no se pueden suspender, por lo tanto ellos deben de continuar. Pueden en un momento determinado hacer la verificación y tienen todo el derecho en un momento determinado
de poder pedir las auditorías e incluso contratar firmas privadas para hacer alguna verificación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las auditorías legalmente y las oficiales son las que emite la Corte de Cuentas. Todas las unidades de auditoría interna de las instituciones y las firmas privadas de auditoría, al emitir un informe final de auditoría, deben de remitirlo a la Corte de Cuentas para que éste lo vaya a verificar y pueda avalar o no la gestión realizada. Pero bien, tal parece entonces que los titulares tendrán ya la información de detalle, incluso conocerán dónde están sus oficinas hasta el día lunes, ¿no? Porque así como van las cosas, tal parece que eso va a ocurrir. Ahora bien, Presidenta, le decía entonces, hay una publicación del periódico electrónico El Faro, donde dice que la Corte de Cuentas de la República se ha declarado incapaz de auditar la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República porque la administración de Sánchez Serén nunca permitió que la institución facultada por Constitución para auditar fondos públicos accediera a los archivos contables de Casa Presidencial. Dice esta publicación que en concreto y hasta nuevo aviso, la Corte de Cuentas no ha auditado 183 millones con 46 centavos de gastos reservados ejecutados en el quinquenio de Sánchez Serén. Tampoco ha auditado 108.67 millones gastados en el tramo final de la presidencia de Mauricio Funes. Esto correspondiente al periodo 1 de enero 2013 al 31 de mayo 2014. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso en particular, Presidenta? En este caso, en ningún momento la Corte de Cuentas se está declarando incapaz de poder hacer estas auditorías. La Corte de Cuentas, como lo he dicho en el artículo 45 de nuestra ley, nos da la potestad legal de poder hacer las auditorías a gastos reservados o a información clasificada así. Lo que nos manda también nuestra normativa es que una vez realizado debemos de mantener también el informe de auditoría y los papeles de trabajo también clasificados. Sin embargo, yo hacía una diferencia también. Si bien nuestra ley en materia de fiscalización es especialísima, también existen otras leyes que también ellos han alegado que es especial. Tal es el caso de la Ley de Inteligencia del Estado, que a ellos los inhabilita a poder dar el acceso a la información. En ese sentido, yo lo he dicho, debemos de armonizar las normativas a efecto de que no se contradigan ni la función de ellos ni la función que nos corresponde como ente contralor. Estamos esperando, estamos a la espera, ¿verdad? Hoy también con la resolución del Instituto de Acceso a la Información, creo que nos va a permitir como Corte de Cuentas ir a hacer la auditoría. Esta Corte de Cuentas está con toda la disposición de poder auditar, sin embargo, tenemos que esperar. Nosotros, y quiero aclarar, en ningún momento la Corte de Cuentas tiene la potestad de llegar a una institución por la fuerza y poder entrar. ¿Qué hacer en esos casos particulares? En ese caso tendría que ser la Fiscalía, mediante una investigación que ya esté realizando, puede en un momento determinado llegar. ¿Corte de Cuentas lo puede hacer vía Fiscalía? Y secuestrar la información. La Corte de Cuentas ha remitido toda la información, los informes, incluso el que la Sala de lo Constitucional nos mandó a hacer con el expresidente Funes, y lo remitimos a la Fiscalía. Estamos dando la colaboración de que nuestros auditores realicen todos los peritajes en estos procesos judiciales que se estén realizando, y estamos con esa disposición. Tenemos que trabajar. Yo ya me reuní con el nuevo fiscal y estamos en esas pláticas de poder trabajar coordinadamente a efecto de que podamos hacer entre ambas instituciones un trabajo más efectivo, más eficiente. Presidente, el mandato constitucional para el trabajo, en este caso específico que señala el periódico electrónico El Faro, ¿hay un mandato constitucional claro para ustedes? O sea, ¿no se está incumpliendo o sí? No, porque nosotros hemos intentado hacer las auditorías, se han mandado las órdenes de inicio. Sin embargo, como le mencionaba, también ellos han puesto un stock basándose en normativa que hoy por hoy también goza de vigencia y debe de ser acatada también. ¿Y no es conveniente entonces que Corte de Cuentas solicite ahora sí la intervención de la Fiscalía General? Estamos trabajando. Yo creería que hay que esperar también la nueva administración, el cumplimiento de la resolución para poderlo realizar.
y también estamos trabajando en una carta de entendimiento para efecto de podernos coordinar y no invadirnos funciones. Que la Corte de Cuentas, nosotros, es importante recalcar, nuestra ley solo nos manda a que podamos dar el aviso a la Fiscalía de un posible ilícito penal, pero no nosotros investigar. La parte de investigar y de determinar alguna responsabilidad ya le compete a la Fiscalía General. Ahora, ¿qué esperaría que ocurra entonces una vez que se instale Nayib Bukele como presidente de la República? Es decir, que a partir del 1 de junio ustedes sí puedan tener acceso entonces, que ya el nuevo presidente diga entonces, aquí está la información, entonces, ¿esperarían ustedes que eso ocurra? Esperaríamos, ¿verdad? Habría que esperar qué políticas él va a implementar. También él, como administración, quiero traer a cuenta, el control interno es propio de cada institución. Él está en toda la potestad de llegar, verificar los procedimientos que existen en la utilización de esos recursos. Si no existiera una normativa, tiene la potestad legal de emitir esa normativa para establecer el uso que él le va a dar a esos recursos, y como Corte de Cuentas nos facilitaría el trabajo, porque también nosotros nos quedamos supeditados a ir a verificar que la normativa que él ha emitido del uso de los fondos lo esté cumpliendo. De ahí resulta importante, nosotros como Corte de Cuentas tenemos el mandato legal de que en aquellos hallazgos que se determinen, se van a juicio de cuentas y podemos determinar dos responsabilidades. La administrativa, que es por inobservancia legal o por omisión legal, y la patrimonial por el perjuicio causado. Si ellos ya dan el acceso a que podamos auditar como Corte de Cuentas todos los fondos que ellos administran, y más aún si los tienen normados, nosotros vamos a tener con qué comparar el gasto que ellos están realizando. Solo cierro con esto ese segmento. ¿Qué tipo de repercusiones habría entonces para la administración Sánchez Serén, que termina funciones el próximo viernes? En términos de esa negativa entonces reiterada a no permitir que Corte de Cuentas acceda a toda la información que pretenden ustedes revisar. Nosotros en un momento determinado estamos valorándolo. El jurídico de la Corte de Cuentas está realizando un estudio de la normativa aplicable y también de los argumentos que ellos han dado para no ser auditados. En ese sentido estamos analizándolo, pero también estamos abiertos, ¿verdad? Con esto que le mencionaba de la resolución que ha emitido el Instituto de Acceso a la Información, les ha dado un plazo de 3 días. Al incumplir ellos ese plazo y no dar la información, el instituto les puede poner una multa. Pero esa es competencia de cada quien, debemos delimitar las funciones. Nuestro trabajo en todo caso tiene que ser referido a la fiscalización. Vamos a continuar, ¿verdad?, en la lucha de querer fiscalizar y que nos den el acceso a toda esa información. También esperamos a un corto plazo presentar el proyecto de reforma legal que le mencionaba, mediante el cual podamos suplir cualquier vacío que hoy por hoy nos limita a realizar un trabajo más eficiente y más efectivo. Bueno, excelente. Y creo que los últimos minutos podemos dedicarlos a conversar justamente en esa propuesta, cuál sería el alcance de esas reformas de ley. Y insisto, si sería una parte a través de una reforma a la Ley Orgánica de Corte de Cuentas o establecimiento de un diseño de una normativa especial. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Gracias por continuar con nosotros. Presidenta, explícanos entonces. Ahí ustedes han entrado a una fase entonces ya de una revisión de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República. ¿En qué términos se puede plantear esto? Le decía en el corte, si es que es necesario hacer reformas o establecer el diseño de una nueva normativa en total, ¿no? Usted decía, es de 1995, o sea, tiene 23 años. Sí, nosotros estamos trabajando con equipo internamente de una reforma integral de la ley de la Corte de Cuentas. Inicialmente estamos armonizando algunas situaciones, llenando unos vacíos que están, a efecto de que se nos permita y no tengamos limitantes para realizar un trabajo de fiscalización más efectivo.
y eficiente. En ese sentido estamos tratando de ir llenando esos vacíos. Luego, en la parte de juicio de auditoría, nosotros el año pasado adoptamos lo que son las normas de auditoría con enfoque ISAI, que va más enmarcado a lo que es a medir el resultado, a lo del riesgo. Actualmente tenemos un consultor en la Corte de Cuentas que está siendo financiado por el BID, y nos está elaborando también el manual de auditoría, que va enfocado también a fortalecer, a hacer más ágil el trabajo de auditoría. Y luego la modernización del juicio de cuentas, que eso es de los más imperiosos. La Corte de Cuentas ha sido criticada por la mora que existe o por los procesos que pueden caducar. En ese sentido, nosotros estamos queriendo innovar y cambiar. Hoy por hoy, como le mencionaba, el juicio de cuentas es el único proceso que ha quedado en El Salvador que es documental. En ese sentido, nosotros queremos innovar, hacerlo por audiencia, asemejarlo a lo que es el proceso contencioso administrativo. Necesitamos modernizar la forma de las pruebas. Actualmente, en auditoría, la reina de las pruebas es la documental, pero necesitamos modernizarnos. Ya en muchas de las instituciones... ¿Eso sería incorporar otro tipo de pruebas? Más allá de la documental, ¿cuál, por ejemplo? La digitalización, que hoy está en boga, el tener videos que puedan ser en un momento determinado retomados. Yo también ponía el ejemplo de la prueba testimonial, que hoy por hoy en el juicio de cuentas solo se acepta que es de forma excepcional para probar un caso fortuito, una fuerza mayor, y a veces es importante porque tal vez muchos de los servidores conocen la problemática o lo que pasó, pero como solo es el decirlo, expresarlo, no es considerado como prueba dentro del juicio de cuentas. Y entonces conjuntar todas estas pruebas le da más consistencia al procedimiento. Lo va a hacer más, le va a dar incluso certeza también a los relacionados. Vamos a hacer unas audiencias, ahí van a tener la oportunidad. Recordemos que también una de las partes fundamentales del juicio de cuentas es la Fiscalía General, va a tener ahí la oportunidad también de interactuar con los relacionados a efecto de poder escudriñar y llegar a la verdad. Un cambio bien trascendental que le queremos dar al juicio de cuentas es que hoy por hoy nuestros informes de auditoría con hallazgo, que son el insumo para hacer el pliego de reparos, que es lo que equivale a una demanda, lo realiza la Corte de Cuentas a través de los jueces de cuentas en las cámaras de primera instancia. A veces queda discrecionalidad del juez con su independencia que él goza para poder hacer el análisis de los informes de auditoría. Hemos tenido muchos casos que ellos han desestimado los hallazgos que hacen los auditores y han archivado algunos procesos y ya no continúa el juicio de cuentas. Entonces, para quitar esa discrecionalidad y esa mala interpretación que se pueda dar por parte de la ciudadanía a lo que el juzgador en la Corte de Cuentas realiza, queremos hacer y darle un papel más protagónico a la Fiscalía, en el sentido de que los informes de auditoría con hallazgos se remitan a la Fiscalía y sea la Fiscalía quien elabore el pliego de reparos o la demanda para iniciar el juicio de cuentas. Actualmente el papel de la Fiscalía está muy limitado. Está limitado solo a mostrarse parte, a contestar, ¿verdad? Entonces necesitamos darle más empuje, pero haciendo las reformas legales pertinentes y dándole ese papel protagónico, nos fortalecería a nosotros también como institución a que podamos hacer un trabajo más eficiente. Presidenta, hay una discusión abierta desde hace muchos años que pues no se ve tampoco que tenga un fin, y es en términos de decir qué hacer con Corte de Cuentas de la República, todo el tema de convertirla efectivamente en un ente contralor, de verdad contralor, y la otra es la separación de funciones, porque se sugiere en algún momento determinado que hay ahí, digamos, se convierten en jueces y partes. Entonces, pero ¿hasta dónde avanzan en esos términos en el proceso de formación de este nuevo anteproyecto? En este proyecto que nosotros estamos presentando mantenemos el mismo esquema de Corte de Cuentas y mantenemos siempre la doble función. Nosotros tenemos bien enmarcado y lo vamos a dejar más sustentado dentro del juicio de cuentas y del proceso de fiscalización, y voy a hacer quizás un
un pequeño análisis. En lo que es el proceso de auditoría, yo siempre he dicho, los auditores gozan de independencia, se rigen a través de las normas de auditoría. Ni los magistrados ni mi persona tenemos ninguna injerencia dentro del proceso de auditoría. Eso está enmarcado en lo que es en las direcciones de auditoría, y los que tienen relación son el director de auditoría, el jefe de equipo y los auditores que están elaborando el examen especial o la auditoría correspondiente. Ellos gozan de total independencia para poder elaborar el informe, hacer la auditoría y elaborarlo, y no hay ninguna intervención de nosotros como funcionarios de alta dirección. ¿Por qué es eso? Bueno, más adelante nosotros conformamos lo que es la segunda instancia, los magistrados y mi persona, y para evitar precisamente el doble juzgamiento o que nos constituyamos en juez y parte, el legislador desde antes fue sabio y dejó desligada esas dos etapas. En ese sentido, al haber un informe con hallazgos, pasa a las cámaras de primera instancia. Estas cámaras de primera instancia están formadas por los jueces. Ellos elaboran el proceso, el pliego de reparos, diligencian todo el proceso, emiten sentencia. Ellos también, de acuerdo a la Constitución, como todos los jueces, gozan de independencia. Y luego los relacionados pueden apelar. Y entonces por eso, hasta que ya hay una apelación, llega a la segunda instancia, y hasta ahí nosotros como magistrado y presidente conocemos. De acuerdo, yo creo que más adelante entonces, cuando ya ustedes se hayan aterrizado más en el detalle, digamos, este anteproyecto, pues a lo mejor viene entonces nos lo comparten, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar. Se nos ha agotado el tiempo, así que gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias a usted por invitarnos y pasen buenas noches. Excelente, muy gentil a usted. Gracias a ustedes también que nos acompañaron esta noche. Nos vamos a ver mañana siempre en 8 en punto. Que descansen. Buenas noches.